¿Qué harías si la herencia familiar que te promete una vida de ensueño, un legado de miles de millones forjado a lo largo de generaciones, viniera con una cláusula mortal, un acertijo macabro diseñado no solo para poner a prueba tu intelecto, sino para desenterrar un amor del pasado que creías haber traicionado, y de paso, revelar un secreto ancestral que sacudiría los cimientos de tu propia identidad? Esa era la pesadilla existencial que David Castillo, el joven, apuesto y carismático magnate inmobiliario, comenzaba a vivir, una sombra que se cernía sobre su aparentemente perfecta existencia. A sus 35 años, David lo tenía todo, o al menos eso creía. Un imperio de propiedades de lujo que se extendía desde los rascacielos de Nueva York hasta los penthouses de Mónaco, pasando por los barrios más exclusivos de Madrid. Una red de contactos que llegaba a los círculos más influyentes de la política y las finanzas globales. Y una vida social tan brillante y envidiable como las joyas que adornaban a sus invitadas en las galas benéficas y fiestas privadas que organizaba. Pero esa mañana de finales de primavera, su impecable fachada de hombre de negocios invencible se resquebrajó de forma irreversible cuando su mayordomo de toda la vida, el austero, inexpresivo y fiel señor Finch, un hombre que parecía haber nacido para servir a la familia Castillo, le entregó una carta sellada con el blasón de su abuelo, el legendario y excéntrico patriarca Elías Castillo. La carta, leída en voz alta por el notario de la familia, no contenía la esperada y ansiada adjudicación de la fortuna familiar, sino un último y cruel juego, una prueba final que Elías, incluso desde la tumba, había orquestado para sus herederos. La lectura del testamento del anciano Elías había sido un evento tan teatral y cuidadosamente orquestado como su vida misma. En la imponente mansión familiar, una fortaleza de piedra y secretos ancestrales anclada en la campiña española, bajo el peso de antiguos tapices y retratos de ancestros con miradas severas, se reunieron los pocos y selectos herederos directos y colaterales. David, su sobrino favorito, o al menos el más exitoso, su ambiciosa tía Isabel, una mujer de 50 y tantos años, con el cabello rubio cuidadosamente peinado y ojos avaros, que siempre había codiciado el control absoluto del emporio Castillo, considerándose la única digna de él, y su primo lejano, Marcos, un académico taciturno de aspecto descuidado y gafas gruesas, que parecía más interesado en los polvorientos tomos de la inmensa biblioteca del abuelo que en los miles de millones de euros que estaban en juego, aunque su quietud ocultaba una ambición intelectual propia. El notario, el venerable señor Garrido, un hombre de leyes tan viejo y empolvado como el propio Elías, carraspeó ceremoniosamente, ajustándose las gafas en el puente de la nariz, y anunció la cláusula final, la que lo cambiaría todo. La totalidad de mi fortuna, mis propiedades, mis inversiones, y el control absoluto de Castillo Group, mi legado y el de mis antepasados, irán a aquel de mis herederos que logre encontrar y recuperar el corazón del desierto, antes del próximo solsticio de verano. Aquel que falle en esta sagrada misión, o que sea descalificado por cualquier intento de fraude o deshonestidad, perderá todo derecho y deberá renunciar, de manera irrevocable y eterna, a cualquier reclamación sobre mi patrimonio. Un murmullo de confusión, incredulidad y frustración se extendió por la sala, rompiendo el silencio sepulcral. El corazón del desierto. ¿Qué demonios es eso? ¿Una joya? ¿Un artefacto?, preguntó Isabel, con su voz estridente y un brillo de ira en sus ojos, sintiendo que su derecho por nacimiento le era arrebatado. Garrido se encogió de hombros, con un gesto de resignación. Su abuelo era un hombre de enigmas, señorita Isabel. Un hombre que se complacía en las pruebas. El testamento no especifica su naturaleza. Solo sé que dejó una serie de pistas encriptadas, cuidadosamente distribuidas por el mundo. Y una última, y muy particular, condición. David Castillo deberá colaborar, de forma obligatoria, con alguien de su pasado que él mismo traicionó en sus años mozos. Sin esa persona, la búsqueda es inútil, y la herencia será donada íntegramente a causas benéficas. Elías Castillo había sido, en vida, un hombre de mente brillante, astuta, a menudo, retorcida. Amaba los juegos de lógica, los acertijos complejos, las trampas intelectuales. Sobre todo, poner a prueba los límites de sus allegados, buscando su verdadera esencia. David recordó las tardes de su infancia en esa misma mansión,
Cuando su abuelo lo obligaba a resolver complejos rompecabezas de ajedrez o intrincados jeroglíficos para obtener su aprobación, su sonrisa, su reconocimiento. Pero esta vez, el juego tenía un componente personal, una espina clavada en lo más profundo de su memoria, una herida que él mismo había infligido. Colaborar con alguien que traicionó en sus años mozos. Solo un nombre, uno solo, resonó con una claridad dolorosa en su mente. Sofía. Sofía Ramos. La brillante, apasionada y rebelde arqueóloga a la que había abandonado sin una palabra, sin una despedida, hacía 10 años, en mitad de un viaje de excavación a las profundidades de Egipto, para casarse con la insípida pero estratégicamente ventajosa heredera de un imperio hotelero. Un matrimonio de conveniencia que le había abierto las puertas del mundo de los negocios y le había asegurado un camino rápido hacia el éxito que su abuelo siempre le había exigido. El rostro de Sofía, marcado por la decepción, el dolor y la confusión que él le había causado, se proyectó en su mente con una claridad tan abrumadora que casi le quitó el aire. La culpa, esa emoción que había mantenido enterrada bajo capas y capas de lujo, éxito, y un cinismo aprendido, comenzaba a burbujear a la superficie. La primera pista material llegó al día siguiente, entregada por el señor Finch con la misma solemnidad de siempre. Era un viejo y desgastado diario de viaje de su abuelo, encuadernado en cuero y con las páginas amarillentas. En sus páginas, entre descripciones de paisajes exóticos y reflexiones filosóficas, un poema críptico sobre arenas que cantan y estrellas que guían los pasos de los que buscan la verdad. David, a pesar de su falta de romanticismo, supo instantáneamente a qué se refería. Era el desierto, el vasto y enigmático Sáhara, donde su abuelo había pasado una parte significativa de su juventud en expediciones arqueológicas casi legendarias. Y para descifrar el poema, para comprender las constelaciones antiguas y las rutas de las caravanas, necesitaba desesperadamente a Sofía. Su número de teléfono seguía increíblemente en su memoria, un eco persistente de un pasado que creía haber borrado por completo. Dudó. Cada segundo era una tortura. Llamarla era abrir una caja de Pandora, desenterrar heridas profundas que ambos habían intentado curar con el paso del tiempo y la distancia. Pero la herencia, su legado, el trabajo de toda su vida, y el futuro de su imperio, dependían única y exclusivamente de ella. La llamada fue, como era de esperar, tensa, cargada de una historia no resuelta. La voz de Sofía, al principio cortante, fría y distante, apenas un susurro que se negaba a mostrar emoción, se suavizó apenas un poco al escuchar la urgencia, la desesperación y una rara vulnerabilidad en la de David. Ahora era una arqueóloga de renombre mundial, trabajando en excavaciones cruciales en el Medio Oriente, con una reputación impecable y una independencia férrea. ¿Por qué diablos debería ayudarte, David?, preguntó ella, con un tono que dejaba claro el resentimiento y el dolor acumulado. Me dejaste tirada en mitad de un desierto, sin una explicación, con el corazón roto y la carrera en el aire. ¿Ahora necesitas mi experiencia para un estúpido juego de tu abuelo? ¿El mismo abuelo que te animó a dejarme por una fortuna? ¿Te parece justo? David sintió la punzada de la culpa. Sé que te hice un daño irreparable, Sofía. No tengo excusas, y no espero tu perdón fácil. Pero esto es diferente. Esto es crucial. Mi abuelo me está obligando a afrontar mis errores de la manera más cruel. Y sin ti, lo perderé todo. No solo la fortuna familiar, sino mi vida tal como la conozco. Mi identidad. Ella suspiró. Un sonido que era una mezcla de exasperación y una pizca de curiosidad. Dame los detalles. Y si lo hago, será por el enigma arqueológico, por el reto intelectual que tu abuelo plantea, no por ti. Entendido. No me debes nada. El viaje al Sáhara fue una prueba de paciencia, confrontación y supervivencia. Los silencios incómodos y cargados de significado se mezclaban con las explosiones ocasionales de resentimiento y dolor por parte de Sofía, y los intentos torpes, a veces desesperados, de David por disculparse y justificar lo injustificable. La primera pista física los llevó a un oasis remoto en el Sáhara argelino, un lugar casi olvidado por el tiempo, donde Sofía había trabajado años atrás en una pequeña excavación experimental. La dureza del clima, la soledad del desierto,
y la intimidad forzada de la expedición comenzaron a erosionar la distancia entre ellos. En el oasis, bajo el sol abrasador, encontraron un mapa estelar antiguo grabado meticulosamente en una roca, que indicaba una constelación solo visible en el solsticio de verano, un evento astronómico crucial. Era la primera prueba contundente de que Elías Castillo no jugaba un juego trivial, sino uno de consecuencias profundas y cuidadosamente calculadas. La segunda pista, escondida en el mapa estelar y revelada solo por la posición exacta de las estrellas, era una serie de coordenadas que los llevaron a las ruinas, casi completamente enterradas por las dunas, de una antigua ciudad de caravanas, un puesto de avanzada olvidado por la historia. Mientras tanto, en España, la competencia por la herencia se volvía cada vez más encarnizada. Isabel y Marcos no se quedaban de brazos cruzados, cada uno tejiendo sus propias redes de intriga. Isabel, cegada por su avaricia y su obsesión por el control de Castillo Group, había contratado a un equipo de saboteadores y espías de élite para seguir cada paso de David y Sofía en el desierto, interceptar sus comunicaciones, si era posible, sabotear su avance. Marcos, por su parte, utilizaba su vasto conocimiento de la historia antigua, la simbología esotérica y las lenguas muertas para intentar adelantarse a las pistas de David, creyendo erróneamente que el abuelo, en su admiración por la erudición, le había dejado una ventaja intelectual oculta en la propia formulación de los acertijos. Los hermanos, que apenas se hablaban en circunstancias normales, comenzaron a competir de forma brutal y despiadada, cada uno por su cuenta, sin saber que sus planes, a veces, se cruzaban y se estorbaban mutuamente. En las ruinas semienterradas de la antigua ciudad de Caravanas, David y Sofía se encontraron con una intrincada serie de trampas de ingeniería antigua y acertijos lingüísticos, dignos de un explorador de tumbas legendario. Era evidente que Elías había planeado esta búsqueda durante años, no solo como un juego para sus herederos, sino como una última, compleja y personal lección para David. Después de sortear complicados mecanismos y descifrar jeroglíficos olvidados, encontraron una tableta de arcilla con inscripciones en un dialecto antiguo del desierto, un dialecto tan raro que solo Sofía, con su conocimiento especializado, era capaz de descifrar. Era un fragmento de una historia de amor y traición en el desierto, narrada en primera persona por un antiguo príncipe que había perdido a su amada por su propia ambición desmedida y la búsqueda de un poder efímero. La historia resonó dolorosamente con David, como un eco de su propia traición y arrepentimiento. El descifrado de la tableta los llevó a un valle oculto, un lugar de belleza sobrenatural y flora exótica que contrastaba con la aridez del desierto, un pequeño paraíso secreto. Allí, en una gruta de piedra, encontraron una pequeña estatua de basalto, una figura femenina estilizada con un corazón de cristal incrustado en el pecho, brillando con una luz suave. No era el gigantesco diamante o el tesoro de oro que David, en su mentalidad de millonario, esperaba encontrar, sino una representación simbólica, mucho más profunda. La estatua, sin embargo, no era el corazón del desierto en sí, sino la clave definitiva para encontrarlo. Dentro del corazón de cristal había una microinscripción, casi invisible a simple vista. Solo el alma más pura, en el punto más alto, con el sol más brillante, revelará mi secreto. Sofía, con sus vastos conocimientos de arqueoastronomía y la simbología antigua, comprendió la última prueba. Debían llevar la estatua a la cima de la montaña más alta cercana, al amanecer exacto del solsticio de verano, y alinearla perfectamente con el primer rayo de luz solar que tocara la cima. Los días restantes pasaron rápidamente, consumidos por la urgencia de la misión y la inmensidad del desierto. La tensión latente entre David y Sofía, el peso de su pasado compartido, se mezclaba ahora con una renovada admiración mutua que lentamente comenzaba a transformarse en un respeto más profundo, y quizás, algo más. Él, por primera vez en años, vio la pasión, el genio y la autenticidad en ella, el amor inquebrantable por su trabajo que lo había cautivado años atrás, y que él había sacrificado tan frívolamente. Ella, por su parte, comenzó a ver en David no solo al hombre que la había abandonado cruelmente, sino a alguien que intentaba desesperadamente enmendar sus errores, un hombre vulnerable y arrepentido bajo la fachada pulcra de éxito y arrogancia. Una noche, bajo el cielo estrellado del desierto,
Un manto de estrellas tan vasto y brillante que te hacía sentir insignificante. David finalmente se abrió por completo, desnudando su alma. No te dejé por el dinero, Sofía. O no solo por el dinero. Mi abuelo, Elías, me presionó de forma implacable. Me amenazó con quitarme el apellido Castillo, con desheredarme completamente y dejarme sin nada si no me casaba con la hija de los hoteleros, un matrimonio de conveniencia que él había arreglado. Y yo fui débil. Fui un cobarde. Tenía miedo de perder lo único que creía tener, mi futuro, el imperio que siempre se me había dicho que era mío por derecho. Te juro que lo hice por miedo, Sofía, no por falta de amor por ti. Lo nuestro fue lo más real que he tenido. Sofía lo escuchó, sus ojos fijos en las llamas parpadeantes de la hoguera, sus rasgos iluminados por la luz anaranjada. No había perdón total en su mirada. La herida era demasiado profunda para eso, pero sí una pizca de comprensión, una aceptación de la complejidad de la naturaleza humana. Elías Castillo siempre fue un maestro de la manipulación, David. Un tirano emocional. Pero fuiste tú quien tomó la decisión, quien hizo la elección. Con el tiempo, mi dolor se convirtió en fuerza, en mi independencia. No te culpo por su influencia, pero sí por tu elección. Mientras escalaban la imponente montaña en la víspera del solsticio de verano, un ascenso agotador y peligroso, las comunicaciones de David con España eran intermitentes, pero suficientes para recibir noticias alarmantes. Un mensaje urgente de su notario, Garrido, Isabel y Marcos, actuando por separado pero con una crueldad similar, habían presentado documentos falsificados y testimonios comprados para descalificar a David de la herencia, alegando desde un supuesto fraude fiscal hasta un comportamiento inmoral. La competencia se volvía sucia, sin escrúpulos. David sabía que si no regresaba con el corazón del desierto, todo su imperio, todo su esfuerzo de años, se derrumbaría. La estaca era más alta de lo que jamás imaginó. En la cumbre de la montaña, justo al amanecer del solsticio, el aire era gélido pero la promesa del sol era inminente. El primer rayo de luz dorada del sol naciente golpeó el corazón de cristal de la estatua, refractándose y proyectando un haz de luz láser sobre una pared de roca oculta, revelando una cueva secreta, camuflada a la perfección por la naturaleza. Dentro de la cueva, la expectación de David era máxima. Esperaba un diamante gigante, un cofre de oro, o algún artefacto de valor incalculable. Pero no había nada de eso. Había solo un diario. El diario personal de Elías Castillo, meticulosamente escrito a mano, cubriendo los últimos 20 años de su vida. Y junto a él, una pequeña urna de madera de olivo, finamente tallada. El corazón del desierto no era una joya material, ni un tesoro tangible, sino un objeto mucho más valioso y doloroso, un símbolo de amor, pérdida y un secreto profundo. El diario de Elías reveló su última y más impactante confesión, la razón última de todo su juego. Elías no era el abuelo de David por sangre. Era, en realidad, el mejor amigo de su verdadero abuelo, quien había muerto joven y en la pobreza. Elías, un hombre con un gran sentido del honor, había prometido en su lecho de muerte cuidar del hijo de su amigo, el padre de David, y había construido toda su inmensa fortuna en su nombre, adoptando a la familia y otorgándoles el apellido Castillo. Pero su gran secreto personal, la carga de su vida, era que él mismo había tenido un hijo ilegítimo en el desierto, fruto de un amor prohibido y apasionado con una mujer beduina, un amor que había tenido que sacrificar por las convenciones de su época y su incipiente posición social. Un hijo al que nunca pudo reconocer públicamente, al que nunca pudo darle su apellido. Ese hijo era David Molina, el hombre que David Castillo había encontrado en el guión del artista, quien ahora regentaba una pequeña y modesta tienda de antigüedades en Madrid, viviendo una vida sencilla, completamente ignorante de su verdadera y millonaria herencia, del linaje que le correspondía. La urna, la verdadera corazón del desierto de Elías, contenía las cenizas de la madre beduina de David Molina, el recuerdo físico de un amor perdido y un hijo al que no pudo reconocer. La cláusula del testamento, el gran juego, no era para que David Castillo encontrara el tesoro material, sino para que encontrara la verdad sobre la vida de su abuelo adoptivo, para que él, David Castillo, enfrentara la traición de sí mismo,
tal como Elías había tenido que enfrentar la suya, ocultando a su verdadero hijo. La persona que David debía traicionar en sus años mozos, y con la que debía colaborar ahora, no era Sofía en el sentido literal de la palabra, sino la lealtad a los deseos de su abuelo, al romper con la promesa de casarse por conveniencia, algo que Elías había odiado y de lo que se había arrepentido en su propia vida. La verdadera intención de Elías era que David, al resolver el acertijo final, no solo recuperara la fortuna, sino que encontrara la madurez emocional, la humanidad y la integridad que él, Elías, había tenido que sacrificar en aras de la reputación y el dinero. Y la persona a la que debía colaborar y que había traicionado era a sí mismo, a su propia moral, a su propio corazón, al ceder a las presiones externas y sacrificar su amor por Sofía. Elías, en un último y macabro giro póstumo, había predicho con escalofriante precisión que David caería en la misma trampa que él, buscando la fortuna y la reputación a expensas del amor verdadero y la autenticidad. La herencia no se trataba de encontrar el tesoro físico, sino de que David Castillo encontrara su propio corazón del desierto, su integridad, su capacidad de amar sin condiciones y de priorizar la verdad. Al hacerlo, descubriera la verdad oculta de su propio linaje y el verdadero legado de su abuelo adoptivo, un legado que iba más allá del dinero. David Castillo, el magnate, el hombre de negocios implacable, que siempre había controlado cada aspecto de su vida, se arrodilló en la cueva, el diario en sus manos temblorosas. Su mundo, la identidad que había forjado meticulosamente, se había desintegrado en un instante. No era un castillo de sangre. Toda su identidad, todo lo que creía ser, era una fachada. Sofía se acercó a él, su rostro mostrando una profunda compasión, por primera vez en años. La verdadera traición no había sido solo a ella, sino a sí mismo. Ella lo ayudó a levantarse, y el contacto de sus manos, por un instante, cerró una herida que había permanecido abierta por una década. Al regresar a España, la noticia de su aparición con Sofía y la resolución de la búsqueda ya se había filtrado. David Castillo no solo llevaba el diario y la urna de cenizas, sino una nueva y férrea determinación en sus ojos. Convocó a Isabel y Marcos, y al notario Garrido, en la misma sala donde se leyó el testamento. En lugar de reclamar la herencia con arrogancia, reveló toda la verdad. Leyó el diario de Elías en voz alta, desvelando la verdadera historia de su abuelo adoptivo, el amor prohibido en el desierto, la existencia de su hijo David Molina, y la compleja psicología detrás del testamento. El testamento de Elías no era un juego de dinero, sino una prueba moral, una lección póstuma de vida. David Castillo anunció, ante la incredulidad de Isabel y Marcos, que no aceptaría la herencia en su totalidad bajo las condiciones impuestas. En cambio, en un acto de verdadera humanidad, dividiría la fortuna entre los 3 herederos designados en el testamento, él mismo, Isabel y Marcos. Para sorpresa de todos, se comprometía a buscar a David Molina, el hombre que regentaba una modesta tienda de antigüedades en Madrid, para ofrecerle la parte de la herencia que le correspondía como el verdadero hijo de Elías, el hombre al que su abuelo adoptivo había amado y nunca pudo reconocer. Isabel y Marcos, atónitos y visiblemente consternados, vieron cómo el juego de su abuelo, que había sido diseñado para enfrentar y dividir, se convertía en una lección de humildad, humanidad y reconciliación. La revelación de la historia de Elías y su hijo David Molina, un hombre de pueblo, fue un golpe para la reputación de la orgullosa familia Castillo en los círculos de la alta sociedad, pero David Castillo estaba dispuesto a pagar el precio de la verdad y la integridad. Su imperio inmobiliario, que había construido con su propio ingenio y no formaba parte de la herencia directa del abuelo, continuaría, pero lo manejaría de una manera diferente, con una nueva perspectiva, priorizando la ética y las personas sobre el mero lucro. Sofía, que había sido testigo de la profunda transformación de David, lo miró con una nueva luz en sus ojos, una luz que no era solo de respeto, sino de una renovada esperanza. La herida que él le había causado no había desaparecido por completo, pero algo fundamental se había reparado entre ellos, un puente se había reconstruido. David había elegido la verdad y la integridad por encima de la fortuna fácil, de la mentira conveniente, de la reputación intachable a costa de la humanidad. No es el final de tu historia, David, dijo Sofía, una suave sonrisa en sus labios,
por primera vez verdaderamente relajada en años. Es el comienzo de una nueva. Y esta vez, el camino lo eliges tú. El solsticio de verano no solo había revelado la ubicación del corazón del desierto, sino que había desenterrado un legado de amor, sacrificio, finalmente, la redención de un magnate que, al arriesgarse a perderlo todo, encontró lo más valioso de su vida, su propia verdad, su verdadera identidad y la oportunidad de un amor genuino y una vida auténtica, lejos de las imposiciones del pasado.